México acaba de subirse a un corredor comercial de 120 mil millones de dólares con Canadá y, adivinen qué, sin Estados Unidos. Estados Unidos no está invitado en ese corredor, no es parte de ese negocio, está excluido. Canadá y México se pusieron de acuerdo y dijeron, ¿sabes qué? Tú y yo. Y olvídate de ese loco. Si Trump no quiere hacer negocios con nosotros, pues nosotros no vamos a hacer negocios con él. Ni la Casa Blanca lo vio venir. Bueno, yo creo que todos lo vimos venir, menos Trump. Mientras veíamos cómo Donald Trump andaba alardeando de sus nuevos aranceles como si estuviera jugando ajedrez con piezas de plomo, pues ahí lo tienen. México y Canadá estaban 10 jugadas adelante de Donald Trump. ¿Qué hacía Sheinbaum y Mark Carney? Pues construían en silencio un caminito comercial que está dejando afuera a todo el aparato aduanero gringo y está redibujando por completo la cadena de suministros en Norteamérica, en donde están sacando precisamente a Estados Unidos de Norteamérica, así como, oye, que te voy a cobrar tarifas por cada cosa que entra de aquí para México y viene camino a Canadá. Bueno, nos vamos por el océano y te damos la vuelta y no te damos un centavo y no te vendemos. Es un bypass. De hecho, así le dicen. Aquí en Canadá se conoce como el Canamex y es un bypass comercial a lo grande, ¿eh? Y ¿saben qué? No es algo que se vaya a hacer en 10 años, no. Ya está en marcha, ya está funcionando. Y ahora, pues mientras Trump amenazaba con meter este tarifazo del 30% al acero y a las autopartes importadas, pues resulta que Canadá y México estaban organizándose para mover precisamente pues su producción, toda la producción, sin pisar un solo centímetro de territorio estadounidense. Y eso, amigos, ya se está notando. Hay menos camiones en los cruces fronterizos. ¿Por qué? Pues porque lo que antes se movía vía terrestre, Canadá rumbo a México y parte se quedaba en Estados Unidos, y México rumbo a Canadá y parte se quedaba en Estados Unidos, pues ahora lo están moviendo por barco. Y eso está causando, ojo con esto, menos líneas de ensamblaje activas para los Estados Unidos, menos recaudación en las aduanas de Estados Unidos, menos control. Hablábamos esta mañana precisamente de los datos de empleo, o yo diría del desempleo, que anunció Donald Trump, en donde la mediocre cantidad de 14,000 empleos fueron generados solamente en junio en todo Estados Unidos. Salió en el informe del mes pasado la Casa Blanca decir que supuestamente habían creado 147,000 nuevos empleos. Ahora tienen que corregir porque dicen que hay un ajuste ligerito. Se equivocaron, ya saben, cosas que pasan, ¿no? Contaron mal. No son 147,000 empleos los que se crearon en Estados Unidos en junio, son 14,000. ¿Por qué? En gran parte porque México y Canadá ya está ignorando a Estados Unidos y están haciendo negocios entre ellos. Y al quedarse fuera de la jugada Estados Unidos, pues el comercio cae, la manufactura cae, los empleos caen. De hecho, les digo, hay un nombre. Muchas fuentes que ustedes pueden revisar acerca de, bueno, primero lo que causó esto, que Trump se la pasó desde el momento en que llegó pateándole las pelotas a Canadá y a México. Miren, me voy a ir muy vulgar, pero en Alvarado le dicen picarle los huevos al tigre. Y Trump se la pasó jode y jode desde que llegó haciendo esto. Ahí lo tienen. Con docenas precisamente de países, poniéndole tarifas a todos, amenazando a todo mundo, hablando pestes de todos los países, diciendo que todos abusan, amenazando a medio planeta, si no es que casi a todo el planeta, hasta que ahí tienen ustedes la consecuencia. Miren, dicho por Reuters, me voy a regresar tantito, esta es otra fuente, ¿verdad? De lo del plazo de 90 días. Pero esto es cuando se estaba proponiendo precisamente, que es, por cierto, esta nota es de ayer, 1 de agosto, en donde ya pueden ustedes ver que esta propuesta de Canadá y Estados Unidos puede estar muy lejos ya de Ottawa, de la capital del país. Ahí tienen ustedes esta nota de Sheinbaum acerca de lo que se logró de los 90 días.
Y aquí pueden ver precisamente el dilema del tratado comercial de un Canadá que dice que se pausan precisamente todas las negociaciones con Estados Unidos. Salió Mark Carney ayer a decir, preferimos no tener tratos con Estados Unidos a tener un mal trato. Fue lo que dijo ayer, palabras más, palabras menos. No deal is better than a bad deal, dijo, algo así. Es como no tener ningún trato es mejor que un mal trato con Estados Unidos. Y ahí tienen la joya de la corona, ¿eh? Canadá y México ya tienen su propio tratado comercial haciendo el bypass, ignorando a Estados Unidos, sacándolo de la ecuación. Y ahí tienen la otra fuente, México y Canadá hacen su tratado de bypass. Le dicen el corredor del norte, el Northbelt Corridor. ¿Se acuerdan ustedes de este famoso ruta de la seda de China? Bueno, pues Canadá y México ya hicieron su propia ruta. Estamos hablando de más de 9,000 kilómetros de infraestructura para sacar mercancías, fíjense bien, del punto A al punto C, sin pasar por el punto B, que era Estados Unidos. Hablamos de baterías para vehículos eléctricos, hechas ¿en dónde? En Guanajuato, que ahora viajan directo a Ontario, sin pasar por Estados Unidos, ¿eh? No nada más son cosas que México le manda a Canadá. Canadá, México también. ¿Qué más? Acero de Saskatchewan, que se monta en trenes rumbo al Pacífico mexicano. No nada más es por vía marítima, ¿eh? Sin pagarle un solo centavo a la aduana estadounidense. Un solo centavo no se les paga. Hablamos de millones de toneladas de productos agrícolas también, minería y productos industriales. ¿Qué está pasando? Están cambiando de dirección. Y esto, amigos, pues no es futuro para Estados Unidos. No es futuro. Bueno, Donald Trump, yo no sé qué está pensando, ¿eh? No sé si no está viendo lo que está pasando. Porque la inversión estimada en esto, amigos, ya supera los 120,000 millones de dólares. De hecho, esa es la cifra más conservadora, la cifra inicial, porque se espera que todo el sistema, cuando ya esté completamente operativo, este corredor del norte que está haciendo Canadá y México para sacar de la ecuación a Estados Unidos, ojo, porque ellos se quisieron salir, ¿eh? Bueno, Trump quiso sacar a Estados Unidos, porque esto funcionaba perfectamente. Se pone en esta postura, Mark Carney habla con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y dice, pues vamos a negociar entre nosotros. Cuando esto esté activo, completado ya en su totalidad, que se estima que esto va a estar ya en marcha al 100% para el 2028, las primeras rutas, por cierto, ya están funcionando, ¿eh? No es que para el 2028 vaya a entrar en vigor, no. Ya está jalando, pero están abriendo rutas marítimas, rutas férreas, rutas aéreas, lo que sea necesario para ignorar el tránsito y el tráfico comercial con Estados Unidos. Este acuerdo formal, amigos, que ya se dio entre México y Canadá, se va a firmar, por cierto, el mes que viene oficialmente, en septiembre. Pero Washington, pues todavía sigue amenazando. Quiere espantar a Canadá y a México para que desistan de seguir haciendo esto. Las capitales de cada país. Estamos hablando de Ottawa, estamos hablando de Ciudad de México, que ya están ejecutando esta acción. ¿Saben qué es lo que más le duele a la Casa Blanca? Pues que esto no es un discurso. Esto no es algo que se vaya a hacer si Trump sigue como va o te damos un chance para que... No. Ya está. Y se estima que Estados Unidos está perdiendo con esto hasta 245,000 millones de dólares en solo 5 años, si sigue así. Cuando el corredor ya jale por completo con todas las vías aéreas, férreas, marítimas, pues ¿qué va a pasar? Imagínense ustedes, también terrestres, porque no es algo que vaya para Estados Unidos, es un tránsito solamente. Ya como está proyectado, amigos, que no nada más es en exportaciones, ¿eh? Esto, por supuesto, que está haciendo que Canadá y México vayan a despegar todavía más en empleos, van a tener mejoras en aranceles, van a tener más influencia, porque acuérdense que tanto Canadá como México son no solamente polos de desarrollo, son importantes zonas portuarias, lo tienen todo. Y lo más irónico, pues es que la ofensiva de Trump con sus aranceles ni siquiera ha entrado completamente en vigor después de ayer, 1 de agosto, que dijo que ya está. El tarifazo del 30%
comenzó ayer, pero ya hay estados industriales en Estados Unidos que están viendo cómo se les están desinflando los contratos. Ya hoy, 2 de agosto, hay empresas que están negociando con proveedores mexicanos y canadienses para no pisar suelo estadounidense. ¿Por qué no quieren pisar suelo estadounidense con esta jugada que Sheinbaum y Carney están haciendo? Bueno, pues es muy sencillo. Cuando le cierras las puertas a tus socios, pues ¿qué van a hacer tus socios? ¿Dejar de hacer negocios? Pues no, van a hacer túneles. O en este caso autopistas, trenes electrificados. ¿Quieren otra joyita? Pues vean ustedes lo que vendió Donald Trump como una jugada de poder que supuestamente le iba a poner tarifas a docenas más de países, pues resultó ser un fiasco. Como si castigar de alguna manera a los aliados de Estados Unidos fuera un acto de liderazgo. Ustedes saben todo el trabajo, todos los años de esfuerzo, todos los años de charlas diplomáticas, por la buena o por la mala se tomó para que Estados Unidos tuviera liderazgo del comercio global, para que Donald Trump llegue en 4 años a destruirlo y se niegue a hacer negocios de libre comercio. Cuando digo libre comercio es libre de tarifas. Para eso son los tratados comerciales. Saboteando su propia economía. Y lo que está provocando pues es justo lo contrario de lo que él prometió. Que era supuestamente un Estados Unidos primero. Y ahora pues está uniendo precisamente a Canadá y a México, sacando a Estados Unidos de la ecuación. Canadá y México hoy están muy alineados entre ambos países como socios comerciales, Saben que tienen un enemigo comercial en común, que es Estados Unidos. ¿Y qué están haciendo ante esa amenaza de las tarifas que Trump está poniendo? Pues apostando a un sistema logístico, uno que no dependa en absoluto de Estados Unidos. Que si Trump se amaneció de buen humor, de mal humor, que si hoy le habló Sheinbaum y le dijo, no, te voy a perdonar tarifas, pero jódete a Canadá. Que si mañana le habla a Canadá y le dice, no, contigo no hay problema, tú y yo somos güeros y hablamos inglés, jódete a México. A ver, ya hay un acuerdo. No importa lo que pase. No importa el humor del que amanezca Donald Trump. Este acuerdo ya está y va. Y no hay vuelta atrás. Canadá y México saben que la estrategia más predecible de Trump es divide y vencerás. Persuadir de alguna manera a Canadá y a México de que no sigan haciendo esto. Por eso saca también el tarifazo del 35% a varios productos canadienses, que no estaban, por cierto, protegidos dentro del TEMEC. ¿Saben cuál es la razón? Bueno, hay dos, ¿no? Según Donald Trump, es supuestamente por el tráfico de fenta. Las represalias comerciales por el tema de la seguridad nacional. La verdad es que son excusas. Excusas para justificar lo que en realidad es un berrinche económico. Por eso Canadá pues está preparando su salida de la mesa de negociación. Por eso Mark Carney dijo, prefiero no tener tratos contigo a tener un maltrato. ¿Por qué? Pues porque no va a perder el tiempo ya con estas amenazas disfrazadas de diplomacia. ¿Qué hizo Sheinbaum? Pues en México, por su parte, muy bien se consiguió esta prórroga de 90 días para renegociar las condiciones antes de aplicar los nuevos aranceles. La cosa, amigos, es que esto no aleja la amenaza de la mesa. Son 90 días de pausa, no quiere decir que ya la libramos. Nuestra economía no puede depender de lo que Trump decida para México en 90 días. La economía mexicana tiene que asegurar su futuro con o sin Donald Trump. Más allá de lo que al señor se le ocurra hacer o no hacer en 90 días. Y ahora, pues, saben perfectamente lo que está en juego. Aquí hay, para ambos países, Canadá y México, autonomía comercial. Pero sobre todo, no depender nunca más del dólar estadounidense para cada transacción. Pues es terrible. No quedar atados a las condiciones políticas de Washington cada vez que pues, Trump cambia de humor. Y eso, amigos, cuidado, porque para una economía emergente como la economía mexicana, eso es oro puro, es un garbanzo de a libra. ¿Qué dice la prensa estadounidense de esto? Muchos ya están empezando incluso a hablar. De hecho, yo por eso les puse aquí estas notas estadounidenses de cómo se percibe. Hay muchísimos que están prefiriendo ignorar esto. Mejor no hablar mal del caballo, como decimos en México, ¿no? Lo niegan. No es que nieguen que esto exista, sino el impacto real. No, hombre, ¿qué van a hacer Canadá y México contra nosotros, no? Minimizar esto. Porque
Lo otro sería aceptar que, a ver, tus vecinos, que eran tus principales y mayores socios comerciales, ya están haciendo un sistema económico sin ti. Uno en donde te están excluyendo, donde no te quieren porque eres la amenaza. Y además donde tú te saliste, nadie te sacó, ¿eh? Cuidado con eso. Y ahí en ese acuerdo tú ya no tienes nada que ver. Estados Unidos ahí no tiene autoridad, no dicta las reglas. Sus amenazas ya no paralizan allá a nadie. Eso le duele muchísimo a la Casa Blanca. Yo creo, me atrevería a decir que eso le duele más que perder dinero. Porque ¿saben qué pierden? Ego, autoridad. Hay una frase de Marshall McLuhan que me gusta mucho, me estaba yo acordando hace rato que estamos investigando esto. Decía, es muy simple, ¿eh? Decía McLuhan, el medio es el mensaje. El medio es el mensaje. Y en este caso, amigos, el medio ya no es Estados Unidos. ¿Cuál es el mensaje entonces? Que puedes crecer, que puedes exportar, que puedes colaborar sin tener que pedirle permiso al tío Sam, sin tener que depender de Estados Unidos. Y lo que más miedo les está dando, pues es que el dinero se les va de las manos. Las empresas no tienen país. Por eso hoy ven a muchísimas empresas estadounidenses reconfigurando sus cadenas de producción y dicen, hey, está bueno hacer negocios en Canadá o en México porque estos cuates traen conexión directa y aquí no hay amenazas de que si la tarifa, que si... ¿Por quién paga esas tarifas? El consumidor final. Es la idea, amigos, que se está cocinando con esto y que México y Canadá están poniendo el ejemplo de no necesitamos a Estados Unidos. Si no nos quiere, no nos vamos aquí a tirar a chillar. Ni modo, hacer negocios. Si ellos no quieren estar, el mundo va a seguir girando aunque ellos se paren. Si Donald Trump no quiere girar con el mundo no se va a parar. Y cuando tus vecinos descubren, ojo con eso, que pueden vivir sin ti, ahí ya no hay vuelta atrás, ¿eh? Cuando quieran reaccionar, van a ser invitados a la fiesta. Eso y solo eso. Invitados. Y este corredor, amigos, no nada más es un tema de infraestructura, ¿eh? Es un mensaje geopolítico fuertísimo. Es un reordenamiento continental, diría yo. En términos de muchas cosas, ¿eh? En términos de logística, en términos de eficiencia, de velocidad, de ahorro. Acuérdense que México tiene el Istmo de Tehuantepec, que ahora le va a servir muchísimo también a Canadá, en lugar de irse hasta Panamá. Y le está ganando a Estados Unidos una jugada poderosísima. ¿Por qué? Porque con esto hay una red obsoleta de carreteras y de puertos en Estados Unidos. Eso hay que decirlo, sobre todo de las vías férreas, ¿eh? El otro día Alba les mostró algunas de las vías férreas en Estados Unidos que necesitan urgentemente mantenimiento. ¿Se acuerdan ustedes de los desastres de la administración Biden precisamente con los ferrocarriles, en donde hubo un accidente ferroviario terrible, donde se inundó un pueblo entero, se contaminó un pueblo entero? Muchos van a tener cáncer pronto en ese pueblo. Se habla, los científicos estaban diciendo esto. Decían que era un sabotaje, a los días otro igual, hasta que pasaron las imágenes de las vías férreas. Es más, déjenme ver si tengo por aquí alguna imagen que les voy a conseguir, porque de verdad es de no creer. Yo me acuerdo que Alba se los puso en un podcast y les dijo, a ver, todos pensarían que esto es una vía férrea de algún país tercermundista, con todo respeto, en vías de desarrollo, con esa imagen que nos venden a veces de lo que no está desarrollado, ¿no? En el mundo, pues, que no tiene un desarrollo. Más sin embargo, pues lo que vemos es cómo precisamente eso de lo que se quejan. A ver, Estados Unidos tiene un problema terrible en sus vías de comunicación que no quieren atender. Y Trump se la pasa gastando en tonterías. Va a renovar este salón de la Casa Blanca, que va a tener el lujo extremo, cuando acaba precisamente de anunciar sus cifras terribles de desempleo, y cuando vean ustedes, porque aquí ya lo tengo, el estado en el que se encuentran precisamente muchas de sus vías de comunicación, que hoy están evadiendo precisamente Canadá y México, que están diciendo, mira, de hecho, estas vías de comunicación están en pésimo estado,
Así que bueno, vamos a evitarlos, vamos a hacer vías marítimas, vías aéreas y nos saltamos precisamente esta amenaza. Vean ustedes nada más esto. Bueno, y le adelanté tantito, ¿no? De puro milagro pasan por ahí. Entonces ahora lo que antes tardaba días en pasar por muchas de esas vías férreas que no tienen mantenimiento porque hay prioridades. Y la guerra siempre va a ser una prioridad. Las bases militares, los palacios, los palacetes y los salones de fiestas en la Casa Blanca. Esto no es prioridad. Son imágenes que no nos quieren a veces mostrar. Lo que antes Canadá movía en días, ahora lo va a mover en horas, en vuelos, ante la necesidad. Lo que antes dependía de 5 inspecciones de Estados Unidos, de 3 permisos, pues ahora va a circular directamente entre México y Canadá en buques, en barcos, con 2 socios que sí se entienden, que no se ponen peros, México y Estados Unidos, que no se ponen tarifas. Y si a esto le sumamos, amigos, que China, India y varios países del sudeste asiático están ya empezando a firmar acuerdos paralelos con México y Canadá, precisamente porque les está interesando mucho usar este corredor. ¿Para qué? Para usar una plataforma de exportación hacia Europa, porque aquí no tiene nada que ver Estados Unidos. Entonces, la cosa se está volviendo más seria, porque esto se desintoxica de Donald Trump. Aquí no tiene nada que ver las tarifas de Trump, la mal ambiente, mala vibra, la toxicidad de un tipo como Donald Trump que dice cada mamada un día sí y otro también. Esto queda ajeno. Y ahora, pues no solamente está desplazando de la ecuación a Donald Trump y sus decisiones y sus berrinches, sino que se está convirtiendo en un polo de desarrollo global. Está dejando a Trump afuera de la conversación y eso está haciendo que brille este canal de transporte, Entonces, si Trump pensaba de alguna manera que sus tarifazos iban a asustar a alguien, pues miren lo que logró. Logró unir a sus vecinos en un proyecto logístico que está dejando afuera a los Estados Unidos por culpa de Trump. No porque ellos quieran, Ni México ni Canadá querían dejar a Estados Unidos fuera de la ecuación. Es que Trump los obligó a esto. Es que él se salió de la ecuación. Y para una figura como Donald Trump, que vive del control, que le encanta vivir de la amenaza, esto es una derrota brutal. No hay arancel que pueda frenar una alianza que ya se está ejecutando precisamente sobre rieles, sobre puertos, sobre túneles, sobre acuerdos multilaterales. Y espérense tantito, porque cuando las exportaciones empiecen a fluir y no tengan que pagarle a las aduanas estadounidenses, que no tengan que pasar por fronteras estadounidenses, todo va a ser más rápido, va a ser menos burocrático. Lo que estamos viendo, amigos, no nada más es un tema de berrinche. ¿Se acuerdan ustedes de esto que decía en su momento Marcelo Ebrard de un pistón? Que decía, a ver, un pistón pasa de lados de la frontera hasta 37 veces, si mal no recuerdo. Se va a México, se regresa a Canadá, se va a Estados Unidos, de ahí se regresa otra vez a México, vuelve a subir a Canadá y se regresa. Un pistón para la cadena de producción completa. Bueno, pues ahora se está buscando la manera de que se haga nada más entre México y Canadá sin tanto darle toques al balón. Es una reconfiguración completa del comercio en Norteamérica. Y yo creo que por primera vez en muchísimo tiempo, no sé si por primera vez jamás visto, pero sí por primera vez en mucho tiempo, estamos viendo una reconfiguración que no tiene Washington precisamente como actor en la discusión, en donde Washington no está en el centro. Es solamente Canadá y México. Se cansaron de ser satélites. Ahora la necesidad los está haciendo construir su propia órbita. Y por supuesto que nosotros estamos aquí, no les diría entre dos fuegos,
Les diría entre una oportunidad única de fortalecer todo este eje sin tener que pagar el precio de la dependencia. Porque si algo nos enseñó estas jugadas de Donald Trump, pues es que cuando dejas de obedecer, ¿qué pasa? Empiezas a construir, porque es a lo que te obliga la necesidad, ¿no? Y eso no puede terminar mal, amigos. Yo creo que ahora sí que, como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga, ¿eh? Dice Vican, excelente decisión por parte de México y Canadá. Ahora solo esperaremos que los canadienses cumplan con lo acordado, porque hay que recordar lo traicioneros que son. No, amigo, te lo digo, no lo veas así, porque yo no quiero despertar ni ponerme de ningún bando, porque soy de los dos bandos. Sí te digo que hay mucho que reclamar de lado y lado. Entonces, ¿para qué mirar para atrás? La vez pasada que se iba a firmar el TEMEC, no voy a sacar muchos detalles, no quiero sacar sentimientos aquí. Alguien se adelantó porque había un acuerdo de decir, hey, nos amachinamos, nadie le haga caso al Trump, no vamos a firmar hasta que no nos cumpla lo que le dijimos. Trump dividió y se fue de un lado en específico, hey, ya firma, deja Canadá. Y ya tú y yo lo hacemos aquí, firmó y bueno, lamentablemente pues no se pudo doblar a Donald Trump. Sheinbaum está haciendo las cosas diferente. Miren, se los digo como es, porque aquí no quiero que me tunan en el chat. Ayer estaba yo viendo un podcast de este cuate que le dicen el Diamante Negro, no me acuerdo su nombre. Un tipo que es influencer en México, que vive en la zona de Tulum. De dinero, ¿no? Ahí sí me dicen en el chat cómo se llama. Palazuelos. Y le decían en un programilla que se dedicaba a tirarle caca al peje, prácticamente, a AMLO, ¿no? ¿A poco tú estás enamorado de AMLO? Hasta el mismo Palazuelos decía, a ver, espérame, lo que te puedo decir de AMLO, Palazuelos, que es un tipo que llevó desarrollo a Tulum, que nadie se había fijado en toda la historia de México, en Quintana Roo y en la región, para convertirlo en un polo de desarrollo. Lo decía Palazuelos. Se protegió un parque natural que si no lo hubieran protegido, lo hubieran convertido en hoteles, casas, sobre una zona donde hay ríos subterráneos, y le hubieran dado en la torre y lo hubieran privatizado. Hizo un aeropuerto en Tulum que le da conectividad, el Tren Maya, certidumbre jurídica precisamente a la región. Para escuchar a un tipo como Palazuelos hablar así de López Obrador, pues a ver, ¿qué quiere decir? Que unió muchas perspectivas. Todos somos seres humanos, todos tenemos aciertos y desaciertos. Para mí López Obrador tuvo muchísimos aciertos. A ver, ha sido hasta este momento, ojo, porque Sheinbaum me parece que está a punto de hacer historia, pero ha sido hasta este momento el presidente que más aceptación ha tenido al momento de salir que al momento de entrar. Y miren que cuando entró era muy popular, pero era más popular cuando salió que cuando entró. ¿Qué quiere decir? Que la gente se quedó satisfecha por votar precisamente por López Obrador. Y muchos que no votaron por López Obrador, pues se sintieron satisfechos con su mandato. Habrá quien me diga aquí que no estuvo de acuerdo con López Obrador. Así es la democracia. Ojo con esto, porque si vienes con argumentos clasistas, de decir que el que apoya a López Obrador es porque no tiene dinero, clásico, ¿no? A ver, ahí está Palazuelos. Que un tipo que ha invertido mucho en la región, que tiene hoteles en la región y que se vio beneficiado por la derrama económica. Ricos y pobres, No le gustó al que obligó a pagar impuestos. Y al wannabe, ¿verdad? Porque, bueno, nunca falta. Y otros que por legítimas razones ellos dirán, yo no estoy de acuerdo contigo, se vale. Tuvo muchos aciertos. ¿Qué creo que fue un desacierto de López Obrador? Con todo respeto. Que en su momento firmó el tratado comercial cuando había, al parecer, un acuerdo de que ni Canadá ni México le iban a firmar a Trump, al loco de Trump, que estaba precisamente jugando a dividir y vencer. En este momento parece que las cosas son diferentes. Ni siquiera hemos llegado al tema de la firma. Sus razones habrá tenido López Obrador. Yo francamente no puedo, desde mi perspectiva, creo que fue un desacierto. Yo no sé también qué negociaciones hubo en la mesa. Si hubo algo que benefició a México ahí y que él sopesó que era importante hacerlo y dejar a Canadá fuera de la ocasión.
y de la ecuación. Ahora, en esta ocasión, ni siquiera hemos llegado a la antesala de la firma de la renovación del TEMEC, que se va a venir muy pronto, y Sheinbaum nos está esperando a eso. Tienen estilos diferentes, y ya veremos al final cuál estilo es mejor o peor. O yo diría, en este caso, línchenme si quieren, ¿cuál es mejor? No peor. Porque yo se los digo como es mi opinión personal, yo creo que se vale, ¿no? Digo, al final, pues, este podcast está plagado de opiniones personales, percepciones, porque cada quien, por eso es una percepción. Cada quien percibe al mundo desde una realidad. Como yo percibo las cosas desde este ángulo, a lo mejor no es como las percibe otro que está desde otro ángulo u otra posición. Desde la mía, y se los digo con todo respeto, puedes no estar de acuerdo conmigo, porque no se trata de que estemos de acuerdo en todo, pero para mí, López Obrador ha sido el mejor presidente que ha tenido México. Y las encuestas lo dicen. Y miren que yo no soy de Morena ni nada de eso, ni siquiera tengo en este momento el privilegio de vivir en México, que lo extraño muchísimo, pero desde aquí yo les digo, yo lo que percibo, pues es que López Obrador ha sido el mejor presidente que ha tenido México hasta ahora, ¿eh? No es una competencia, pero Sheinbaum está haciendo un papel muy bueno, espectacular, diría yo, espectacular. ¿Por qué? Pues no está sobrellevando a Donald Trump. Está más bien imponiéndosele a Donald Trump. Muchas personas están de acuerdo conmigo, ¿eh? El mejor presidente y la mejor presidenta. No es una competencia, ¿eh? Sheinbaum va muy bien conteniendo al orangután, les digo. AMLO puso el piso. Sí, y no se equivocó en la decisión, ¿eh? Al final yo creo que AMLO bien pudo optar por Marcelo Ebrard, que me parece que ha hecho un papel interesante en relaciones exteriores, hay que decirlo. Pero me parece que el papel de Sheinbaum difícilmente se podía igualar, ¿eh? Muy cierto que sí, gracias Víctor y Alba. Marina, Dios Todopoderoso, los bendiga en el nombre de nuestro Rey. Morena va para atrás con la gobernadora de Veracruz. Les digo, hay muchas aristas, hay muchas perspectivas. A veces veo a Campechaneando, no sé si ustedes lo ven. Muy en desacuerdo precisamente con varios gobernadores de Morena. Es más, creo que él ya dijo que él es López Obradorista, que él no está ahí para estar de acuerdo en todo con Morena. Y lo ha dicho, que no está de acuerdo con muchos gobernadores o gobernadoras de Morena en sí. Estela dice, Claudia Sheinbaum es la mejor presidenta del mundo. Estaba yo leyendo una nota en inglés precisamente ayer. ¿Por qué les digo que es en inglés y esto es relevante? Porque no es una nota en español. Entonces es de otro país, pues no sé si era de un medio europeo o estadounidense, que decía que la mandataria más posicionada después de Angela Merkel, que yo creo que era un medio europeo, era Claudia Sheinbaum en la historia. Para mi gusto, yo creo que Sheinbaum ya superó por mucho a Angela Merkel. Entre que son peras o manzanas, a ver, para que hasta Europa o quien sea lo reconozca, a mí me parece pues que estamos hablando ya de que hay una percepción, después de este último golazo que le metimos a Donald Trump ahí con Sheinbaum, de a ver, 90 días de prórroga, no salimos peleados. La señora es muy elegante, ¿eh? A ver, yo creo que si yo fuera presidente de México, la verdad, ya me hubiera yo peleado con el Trump. Me costaría mucho morderme la lengua para decirle sus verdades. Sheinbaum es demasiado, extremadamente paciente e inteligente, sabe cómo sobrellevar. Miren, al final era la fórmula, ¿no? Porque no pueden salir chispas. Entonces, son estilos. Aquí en Canadá, el estilo ya no es el de la diplomacia, ¿eh?
Canadá ya no está en un modo de vamos a negociar, Trump tiene su manera de comunicar. No, aquí ya lo tiene, ya Trump ya los tiene hasta la coronilla. Ya Doug Ford salió a decir, chíngatelos hasta donde puedas. ¿Qué dijo ayer? De verdad, en sus propias palabras. Yo les puse el video ayer de lo que dijo Doug Ford, el que sería el equivalente al gobernador, pues que aquí de la provincia, que es el equivalente a un estado de Ontario, pues a decir, golpéalos lo más fuerte que puedas. Esa es la posición y la postura que Ford le está diciendo a Mark Carney. ¿Cómo se dice golpéalo lo más fuerte que puedas en Alvarado? Chíngatelos como quieras. Pues al final ya les llegó hasta aquí. Mark Carney, ¿qué sale a decir precisamente ayer? No deal is better than... algo así como no me acuerdo qué dijo. Como no tener trato o ningún trato es mejor que un maltrato. Pues, es decir, ya no quiero tener nada contigo, mano. Nada que ver contigo. Se cansaron hasta que... saludos desde San Diego. Felicidades por su programa. Muy buena información. El otro día me decía alguien en el chat, y a Alba también, y a mí también, que tu acento, que en inglés, porque creo que subí un video en inglés o de una entrevista en inglés que hice, algo así. ¿Que tienes un acento muy fuerte? Pues sí. El inglés no es mi idioma nativo. Les digo una cosita, que es un secreto. No me gusta hablar inglés. Lo hablo, por supuesto. Me doy a entender absolutamente en todo. Entiendo absolutamente todo. Sé que tengo un acento fuerte. Francamente, ese es mi acento. Es parte de mi identidad. Lo mío es el español, ¿eh? El Camp es un patriota honesto y buena onda. Sí, yo lo sigo. A mí me gusta su canal, ¿eh? Últimamente trae mucho hate. ¿Y saben por qué creo que le están tirando mucho hate? Porque es imparcial. No se trata de adular siempre a alguien. O sea, a mí me parecería que adular a Morena por adularlo. Ay, Adán Augusto, es bien recto este señor, de verdad. Hay que... pues a ver, qué bueno que Morena se llevó a tanta porquería del PRI que antes no cabía en ningún lado, pero ahora ya están en nuestras filas. Cuando hace apenas 6 años o 4 años, muchos de los que hoy están ahí orgullosos con su credencial de Morena en varios puestos, hablaban mierdas de López Obrador. ¡Uf! Ahí están los videos todavía, ¿eh? Ahora les toca comerse el vómito negro. Pero bueno, son tan cínicos que como dicen que política es el arte de tragar sapos sin hacer gestos, y se están tragando todo lo que escupieron cuando López Obrador estaba en campaña, que le dijeron hasta de lo que no a López Obrador. Hoy son orgullosotes miembros de Morena. Creo que es lo que le molesta mucho Campechaneando. Y a mí me parece muy honesto decirlo, porque así estaba el PAN, ¿eh? El PAN en su momento estaba lleno de personas que creían en el cambio, hasta que se empezó a descomponer. Cuidado con ese caminito, los que están en Morena, los dirigentes de Morena, ¿eh? Cuidado. Al final, ¿en qué terminó la historia del PAN? Pues que decían que el PRI, que era lo mejor, lo peor, perdón, más malo que la carne de puerco. Ahora van en alianza. Y el PAN resultó ser como la pandemia del COVID. Nos engañaron a todos, nos vieron la cara, muchos creímos, ¿no? Oye, que vete a poner la primera, la segunda, la tercera. Sí. Nadie lo hizo de mala fe hasta que... A ver, yo no voy a hablar de más, porque aquí me van a sancionar o cancelar el canal. Y no por lo de Morena, sino por lo del COVID. Están saliendo muchísimos estudios, etc. No voy a decir... recibimos un strike en su ocasión cuando hablamos de eso. Estuvimos en su momento sin poder subir contenido 90 días, cuando el canal apenas empezaba. Así que bueno. Dice Estela, bueno, ya creo que ya se está volviendo aquí esto más algo del campechaneando, ¿no? Todo el mundo está comentando el campechaneando. ¿Y a quién apoya el campechaneando? Pues no lo sé, digo, pregúntenle a él, ¿no? Pues yo no puedo decir a quién apoya. Yo lo que he escuchado, cuando él lo ha comentado, que él apoya a López Obrador, que él es López Obradorista más que de Morena, y lo que he visto es que está descontento con algunas figuras como Adán Augusto y otros más, por varias razones, y contra muchos de los brillantes, nuevos, flamantes senadores y diputados de Morena, que, pues a ver, hasta donde yo sé,
este canal de Campechaneando pues nació siendo un canal que apoyaba a López Obrador cuando casi nadie apoyaba a López Obrador. Cuando no había la ilusión siquiera de ganar la presidencia de la República. Ahora ya todo el mundo se mete a la mesa servida y seguramente a Campechaneando le tocó tirarle y documentar cuando a López Obrador lo golpeaban y lo criticaban muchos de los entonces funcionarios del PRI y del PAN que decían bajezas de López Obrador. ¿Y por qué digo bajezas? El otro día alguien me mandaba un correo porque dije que Donald Trump, que estaba yo escuchando una declaración de él de cómo se refería a Melania Trump y a su hija Ivanka Trump en varias de las entrevistas en donde Trump decía que Ivanka she's really hot, decía, que es muy caliente y que es muy sexy y que si no fuera su hija, saldría con ella. Me parece, vayan ustedes a ver esas declaraciones. Yo como padre de 2 hijas necesitaría estar muy enfermo para expresarme así de una hija mía, ¿no? Pero vaya, ¿qué manera de expresarse es esa? De una hija tuya. Y decía yo, pues que era un viejo cochino. Pues alguien me mandó a decir ahí en el chat. Retráctate de lo que dijiste, porque si no te voy a exhibir Lord Viejo. No, los adjetivos son eso. No quiere decir que cualquier persona que sea de edad se le pueda referir como viejo, porque viejo en este contexto, el adjetivo cochino no tiene que ver con el verbo, con el adjetivo, ¿no? Pero no me voy a meter a este juego de palabras, sino lo que quiero decir es que el contexto con el que se golpeaba en su momento a López Obrador eran acusaciones que no tenían nada que ver con la política. Tenían que ver con denostaciones a título personal, por cuestiones de su edad o incluso de otra índole, que muchos la interpretaron como sexual, como de índole sexual o de índole de denostación por su edad, y muchos lo golpeaban por eso, ese nivel de bajeza del discurso. Y ahora pues ahí están, dignos representantes y funcionarios de Morena, afiliados a Morena de hace unos meses, porque antes odiaban a Morena y decían que era una amenaza para México, un peligro para México, y hoy ahí están. En fin, y esos que están ahí ya pasaron por todos los partidos políticos, por todos, no les falta ninguno, y de todos han salido mal, y no va a ser la excepción Morena. Lourdes, pues no me voy a meter en ese debate, porque eso no es lo que estamos hablando aquí. Buen trabajo de Mexican Family. Los chapulines están brincando ahora Morena y hay que exhibirlos. Yo entiendo que eso es lo que tiene ahí un poco a esto que nos metimos a hablar aquí un buen rato de campechaneando. Eso es cierto, el Campe apoya a un prófugo de Movimiento Ciudadano y le echaba pestes a Laida y al de Movimiento Ciudadano lo compraba con ANLO. No, pues no. Pobrecito Víctor, infórmate bien. Pues dime, Ricardo Esparza, ¿en qué me estoy informando mal? Porque yo conozco precisamente la trayectoria de muchos de los que están hoy afiliándose a Morena, que no cabían en ningún partido político, estuvieron en todos prácticamente y de todos salieron mal. Los acusaron de lo peor, de las peores cosas que se puedan imaginar ustedes, la que me digan corrupción, desfalco, hasta cosas de índole sexual, vaya. Y ahora están ahí. Pero si estoy mal informado, bueno, pues tú dime, ¿no? Tú dime. A lo mejor leí mal varios libros y varios periódicos y varias noticias. En fin. Bueno, así las cosas. Cuando los chapulines llegan a Morena, si no aportan, los mandan a sus puestos irrelevantes. Yo entiendo que, miren, a veces dicen que no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, ¿no? Y a veces para lograr un objetivo, lamentablemente tienen que recurrir a métodos poco ortodoxos para juntar la mayoría en el Congreso o en el Senado, recurrir al consenso, y ese consenso pues casi siempre es a cambio de concesiones, por eso se llama consenso. Y en el consenso de obtener votos para muchas cosas,
como la reforma judicial, por ejemplo, el tema del salario mínimo, etcétera, bueno, pues se tienen que hacer concesiones. Yo lo entiendo. Pero hay que tener mucho cuidado con el tipo de concesiones que se están haciendo. Porque para mí al pan, pan y al vino, vino. Hablando, por cierto, de PAN y PRI y Morena y Verde Ecologista. Muchos están aquí comentando en el chat. Sobre todo gente que es de Morena, ¿no? Y yo respeto al que es de Morena. Y aquí mucha gente que está diciendo que chapulines. Ese es el problema, ¿eh? El que es de Morena y por convicción cree en Morena y creyó en Morena, aun cuando Morena ni siquiera tenía cargos, bueno, eso es convicción. Pero el que se enamora de Morena, amigos, es como se les llama, debería llamárseles gold digger de la política. Les dicen así aquí a las mujeres que se fijan nada más en los hombres por el dinero. Bueno, ahora hay que ser muy cuidadosos con eso de gold digger, ¿no? O a las mujeres o a los hombres, porque aplica, ¿no? Que si tiene dinero se fijan en él y no, porque son cazafortunas, pues. Eso es, son cazafortunas. ¿Desde cuándo les salió el amor a Morena? Desde que Morena está en el poder y van a buscar las mieles del poder. No están militando con la convicción o con los ideales de un partido político. Militan con las convicciones del poder en turno. Y les importa un comino la lealtad a los partidos políticos. Como dice Ignacio, trepadores. Ahora, se vale rectificar. Se vale decir, en su momento este partido era bueno, hasta que dejó de serlo. Porque en un país como México, el que es mayor, sobre todo de 50 años o 60, ¿quién me puede decir mayor de 60 que nunca fue priista? ¿Por necesidad o conveniencia? Si antes, los que son mayores de 60 me darán la razón, si querías ser taxista, tenías que afiliarte a una organización del PRI. Si querías estar en el ingenio, ser cañero, necesitabas estar en el PRI. Si querías ser plomero, si querías ser carpintero, si querías ser lo que fueras, una plaza de maestro ni te digo. Todos los caminos llevaban al PRI, por obligación o por gusto. Era el partido de las masas, ¿no? Hasta que, bueno, la cosa fue cambiando y en su momento, pues parecía que el PT era una opción y muchos se fueron al PT. Cuando el ingeniero Cárdenas en el movimiento cardenista, después cuando el PAN, después cuando el PRD, después sale Morena, que es relativamente nuevo. Aquí nadie en el chat puede decir que ha sido de Morena toda la vida, porque Morena realmente existe de apenas hace pues poco más de una década, si mal no recuerdo, ¿no? Pues no, es un partido relativamente joven. Entonces, ese es el gran problema. Y muchos de los que yo les digo algo, el CENTE del PRI, por ejemplo, hay sus excepciones, como Gigao dice, yo tengo 58 años y nunca fue priista. Muchos también no lo hacían de mala fe. Yo me acuerdo que había un dicho en su momento, ¿no? Que decían las abuelitas de entonces, no, yo soy priista, católica y así me voy a morir. Y en la ignorancia decían, no, yo voto por México. Porque llegaban y le decían, si quiere usted votar por México, tache los colores de la bandera. Si quiere que nos gobierne Estados Unidos, tache el color azul. Pues entonces nadie quería votar por otro partido que no fuera el de México, ¿no? No Morena, pero de izquierda. Antes, por ejemplo, el que creía en las izquierdas votaba por el PRD. Hasta que vean en lo que terminó el PRD, dejó de ser una izquierda y la derecha dejó de ser derecha. En este momento, ¿quién puede decir, por ejemplo? Y había otros que eran todavía más abusados, como el PRI, porque se desgastaban y que el PRD era de izquierda, el PAN era de derecha y el PRI era más chingón porque decían que eran de centro. O sea, ahí cabían todos, ¿no? Realmente, amigos, no existe tal cosa, ¿no? O sea, era el rey. Saludos desde Brasil. Encantado con su trabajo, el de Alba. Soy músico y compositor. Mira, quiero presentarle un tema musical para el canal. No, pues adelante, Saulo, qué honor. Aquí en el canal está nuestro correo electrónico. Si te vas a la descripción es de mexicanfamilycontact@gmail.com. Morena se está corrompiendo. Decía Lord Acton, el poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente.
tienen que ser muy selectivos con las personas que dejan de entrar a Morena, porque es una falta de respeto para todos los que ya estaban. Miren, les repito, aquí se vale que alguien diga, yo soy panista porque a mí me gusta ser panista, pues respetable, que para mi gusto, si Gómez Morín y los fundadores del PAN resucitaran, a ver, se volverían a morir, han de estar revolcándose en su tumba. Afiliados con el PRI, coaligados con el PRI. Y miren, hoy reducidos a nada en una fuerza electoral, unidos con quien supuestamente era el enemigo acérrimo. Ahora es Morena el enemigo acérrimo. El problema es que los que les gustan precisamente las mieles del poder, la fortuna, el dinero, que están acusados de las peores cosas, pues muchos de esos están afiliando a Morena y hoy son senadores y diputados y van a ver que pronto no llegan solos. Bueno fuera que dijeran, bueno, bienvenido, pues ya ni modo, nos vas a dar el voto. Pero no nada más llegan con eso. Detrás de ellos lo que ofrecen es su fuerza electoral, con un aparato electoral que para funcionar necesita aceitito. Y el aceitito es dinero. ¿Y de dónde sacan ese dinero? De los erarios públicos. Porque así funcionan esas viejas estructuras electorales que traen precisamente de otros aparatos clientelares desde otros partidos. Y esa es la estructura que quieren enquistar precisamente por lo que representan. Y para que funcione, tiene que funcionar a la manera de esa máquina. Que si Morena trabaja con Premium, pues estos están acostumbrados al diésel. Y si quieres que jale mi carro contigo, le vas a tener que echar diésel. ¿Cuál es el diésel? Papá. ¿Se acuerdan de Manlio Fabio Beltrones, no? Que en su momento se documentó eso de la operación Zafiro, me parece, que costaba millones de dólares a costa del erario público. Ese tipo de estructuras electorales que así funcionan. Ese es el problema. Ese es el gran problema, La corrupción corrompe a muchos, no nada más en México. En todo el mundo lo hay. Como dice Alba, el gran problema es que en Estados Unidos se le llama lobismo y es legal. En México, pues se le dice como es, corrupción, y supuestamente, pues es ilegal. Digo supuestamente porque, pues, al aceptar muchas de estas maquinarias, pues se va a tener que aceptar precisamente la manera en la que funcionan. No comprendo por qué no quieren activar el plan C, dice nuestro amigo. ¿Es verdad que están creando un partido político de Estados Unidos en México con la ayuda del PRIAN? Pues no vería por qué si ya lo tienen. Lo que sí creo es que ya están muy desgastadas muchas de las marcas. Y entonces seguramente van a tener que crear una nueva organización política a donde se tendrán que mudar muchos de los actores políticos. El gran problema es que muchos pues dicen, ¿para qué? ¿Qué flojera? Imagínate picar piedra desde cero, mejor me voy con el que ya está arriba, que nos acepta con todo el pasado que tenemos y además nos va a perdonar nuestros pecados. Ese, amigos, es el gran problema, Eso es a lo que hay que tener mucho, mucho cuidado con esto. Yo tengo muchos amigos que son panistas, priistas y perredistas y de Morena, y excelentes personas. Y el que es panista por convicción, que tengo muchos amigos, mis respetos, que nunca les ha tocado un hueso ni nada y siguen votando por el PAN. El PRI, muchos amigos que son priistas y que no son corruptos, ni siquiera han estado en un puesto, pero pues así fueron, por alguna cosa creen en eso, respetable. Bueno, pues cada quien su rollo. Díganme ustedes en el chat qué es preferible. Alguien que diga yo soy priista porque quiero ser priista, o el cabrón que realmente tiene digamos, el priista de viejo cuño, que tiene las peores prácticas de mapachería electoral, corrupción, desvío de recursos, que ahora se convierte al morenismo. ¿Qué es peor? Yo preferiría al priista que dice yo soy lo que soy, al lobo que saca los dientes y que dice yo soy lobo y si así me quieres soy lobo. Te voy a morder si te apendejas, yo te digo lo que soy. Al que se pone la piel de oveja. Cuidado con eso, Digan ustedes, ¿qué prefieren?
En fin, amigos, creo que ya nos salimos mucho del tema. Gracias a todos por estar aquí, por comentar y nos vemos en el siguiente podcast.